Sean todos bienvenidos una vez más a Entre Panas. En esta ocasión tenemos el placer, tenemos la oportunidad de contar con un ducho en la materia de economía, con una persona especializada en la materia de economía, proveniente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, la Primada de América, y contamos con la presencia del doctor Antonio Siriaco Cruz. Bienvenido al programa, doctor. Bueno, para mí es un placer, Curison, también Joel, de estar con ustedes y siempre estamos a la disposición a las preguntas, a las inquietudes que ustedes como jóvenes y además los que lo ven o que lo escuchan también a través de esta plataforma, estas redes sociales, que son jóvenes y que yo sé que están interesados en muchos temas importantes que le afectan no solamente a sus familias, al mundo, sino también a nosotros mismos en nuestra discurrir de la vida. No, y muchas gracias a usted por ese tiempo. Sabemos que tiene una agenda un poco apretada, pero siempre que le solicitamos, usted está dispuesto a colaborar, siempre con la juventud principalmente. Doctor, vamos al fuego de una vez. Mire, usted sabe que a propósito de la COVID-19, la economía ha dado un cambio drástico y lamentablemente de manera negativa. Entonces, hay una pregunta que es en sentido general, ¿cómo se ha visto afectada la economía post pandemia y qué deberíamos hacer como Estado para dinamizar la misma? Mira, Curison, tú sabes que generalmente la crisis también hay que verla como una oportunidad. Y es cierto que esta crisis de la pandemia, que nadie lo esperaba, ha puesto en rodilla a todo el mundo. Todos nosotros estamos de una forma u otra, o estuvimos de una forma u otra confinados en nuestras casas. Las economías del mundo se cerraron. Incluso la actividad más dinámica de la economía dominicana, que es el turismo, prácticamente colapsó. En el mundo, para que ustedes tengan una idea, antes del COVID, viajaban solamente en tema de turismo más de 1.500 millones de personas. Y cuando entra la pandemia, y quizás en su momento más difícil, que fue en abril del año 2020, dejaron de viajar en todo el mundo más de 500 millones de personas. Eso afectó a la República Dominicana como un país caribeño y como un país turístico, con una marca país como el caso de Punta Cana. Esa crisis que generó el coronavirus provocó un distanciamiento. La gente no iba a sus empresas por el temor al contagio. Y entonces el gobierno y los gobiernos decretaron toque de queda. Todo el mundo tenía que estar en su casa. Incluso no había actividades vespertinas, nocturnas. Esta es una ciudad donde precisamente por las actividades turísticas había muchas actividades nocturnas. Había también gente que vivía de la informalidad, de sus pequeños negocios, sus pequeños emprendimientos. Todo esto se fue a pique. Y más de 1 millón de personas entraron en el paro, en el desempleo. Claro, poco a poco, en la medida que se fue buscando un remedio, que fue la vacuna, la economía se iba reaperturando, pero eso fue un proceso lento. Prácticamente duró todo el año 2020. Vino la vacuna, se comenzó el proceso de vacunación, entonces la gente comenzó poco a poco a salir, las empresas comenzaron a reaperturarse. Todavía hoy en día hay un proceso limitado de actividades económicas, porque incluso los colegios, las universidades prácticamente estaban cerradas y se fueron a la virtualidad. Y ya este año escolar se ha iniciado en un nivel semipresencial en algunos colegios, y en muchas universidades todavía hay un proceso de semipresencialidad. De manera que todavía no hemos salido de esta crisis. Sin embargo, también esto ha generado oportunidades en el sentido siguiente. Las universidades, por ejemplo, tuvieron que pasar de manera brusca de una presencialidad a una virtualidad. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
que antes de la pandemia tenía 325 secciones virtuales y el resto eran presenciales, más de 30,000 secciones presenciales. Ahora es al revés. Ahora nosotros tenemos 31,000 secciones virtuales y prácticamente muy pocas secciones presenciales. Todo eso significó un cambio de paradigma. Nosotros mismos estamos ahora en una transmisión que si no hubiese sido por la pandemia, esta transmisión hubiese sido posible, quizás más presencial que virtual. Entonces eso es una oportunidad, en cierta manera. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales comenzaron a presentar oportunidades a todos nosotros. Hoy en día, muchos negocios que eran presenciales se han trasladado ahora a la virtualidad. Oye, con la ventaja de que los costos se han reducido en el sentido de que si tú tenías una empresa o una tienda que tenía que pagar local, que tenía que pagar una serie de servicios adicionales, y entonces de repente ahora con el tema de la pandemia, esa tienda tú la tienes de manera virtual, a partir de una plataforma, y a lo mejor tú solo la estás manejando, o dos personas, o tu hermano. Y muchas veces, en muchos casos, estos negocios han sido bastante lucrativos, de tal manera que ahora el gobierno y los gobiernos están planteando poner impuestos a los servicios digitales. ¿Por qué? Porque han sido muy exitosos. O sea, ahora mismo, si ustedes se ponen a ver, la gran mayoría de los programas de éxito no están en la televisión, no están en la radio, se han trasladado a las plataformas virtuales, a las plataformas multimedia, a los canales de YouTube. Esta misma presentación, a partir de un canal que ustedes tienen, inmediatamente lo suben. Inmediatamente miles de personas le dan like y ya ustedes entonces monetizan esas actividades. Hoy en día, por ejemplo, esas plataformas virtuales y muchos jóvenes que han surgido y han monetizado el programa a través de la plataforma, de manera que también hay que ver estas crisis como oportunidades. Es cierto que eso generó situaciones en muchos hogares, en miles de hogares, donde si en una casa trabajaban 3, quedó 1, o en una casa trabajaban 3 y ninguno estaban trabajando. Y eso evidentemente que es un impacto de la crisis que todavía no se ha superado. Pero también hay que ver, ustedes que son jóvenes, hay que ver también oportunidades dentro de la crisis. Y hay que sacarle el jugo realmente a esta crisis. Doctor, yo creo que nosotros, en este sentido, al margen de todo, hay un futuro que se ha transformado. Hay cosas nuevas ya que han surgido por la pandemia y que vinieron para quedarse. Y entonces, a partir de ahí, tenemos nosotros que sacarle provecho. doctor, le tengo una pregunta, ya que usted abordó el tema de lo virtual, de lo que es el YouTube, y esto viene siendo una democratización de los medios. Anteriormente, nosotros teníamos que contar con la oportunidad, ya sea en radio o en televisión, que se le diera a un joven para poder desarrollar un talento, para poder desarrollar su habilidad como locutor. Usted habla de que se está pensando en fiscalizar de alguna manera los medios. Constitucionalmente, ¿eso es posible? No, ahora mismo eso no es posible. No es posible porque no hay una legislación. Por ejemplo, el teletrabajo no tiene una legislación en el Código de Trabajo. Porque el teletrabajo surge con la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron muchas empresas? Dijeron, bueno, como tú no puedes venir a mi local, tú vas a trabajar desde tu casa. De manera virtual. Una computadora virtual. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas al Código de Trabajo, tú no encuentras que en esa legislación se habla del teletrabajo. Por eso yo digo que hay situaciones que han surgido con la pandemia, que son nuevas, que vinieron para quedarse. De manera que el gobierno o los gobiernos han visto
que a partir de todo el proceso de plataformas digitales se han generado muchos negocios, muchas oportunidades de negocio. Entonces dicen, bueno, en muchos países y en la República Dominicana se ha hablado de extender los impuestos a los servicios digitales, a las plataformas digitales. Por ejemplo, en el caso de Netflix, que es bastante usado por clase media y por muchas personas. Netflix no es una empresa que tiene residencia en la República Dominicana. No. Entonces, en el caso de Netflix, que es a través de una plataforma digital, que es un canal, es una, vamos a decir, una gran televisora, es un gran cine que la gente lo tiene en su casa y que ellos mismos incluso producen películas, pero Netflix, por ejemplo, no está grabada. No, cuando yo me inscribo en Netflix, yo no pago impuestos. Entonces, como han visto que eso se ha expandido, entonces tú sabes que los gobiernos siempre andan buscando recursos. Entonces dicen, pero aquí hay una gran oportunidad en ese sentido. Es lo mismo que ha ocurrido, que muchas empresas, por ejemplo, ustedes mismos, quizás se lo hubiese hecho difícil en un canal de televisión conseguir un espacio. ¿Cuánto cuesta un espacio en un canal de televisión? Oye, es una cosa que si usted no tiene anuncio, no lo va a pagar, porque lo mínimo que le puede costar son 50,000 pesos solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana. Entonces, ustedes tienen su canal, ustedes tienen su programa, ustedes han generado una audiencia y ustedes se sientan en su casa, ustedes invitan a la persona. Yo estoy en mi casa, cada uno de ustedes está en su casa y sencillamente todo esto es un ahorro de coste de movilización, pero también es una oportunidad que ustedes han abierto, que la pandemia, que el teletrabajo, que las plataformas digitales les ha abierto a los jóvenes, porque de lo contrario no hubiesen tenido esa oportunidad. Yo mismo como economista tengo mi canal y puedo externar mis posiciones y la puedo decir como yo quiera, porque nadie me puede sencillamente establecer una especie de prohibición, claro, dentro de la posibilidad, claro, limitación dentro de las posibilidades que te da permitida que te da YouTube como un canal multimedia. Pero yo mismo, por ejemplo, que quiero ver un programa, lo que hago es que lo veo en YouTube, porque ahora todos los programas tienen sus canales en YouTube, porque generalmente la gente ve más a YouTube que sentarse al mediodía a ver el show del mediodía o a ver un programa particular o a ver a Nuria o a ver a Alicia Ortega. No, entonces, y doctor, además, tenemos la facilidad con esto de que, por ejemplo, yo soy muy consumidor de YouTube. Yo era anteriormente era muy consumidor de radio, pero ahora yo tengo la oportunidad de que yo consumo el mismo golpe y programas mañaneros también, consumo uno, consumo otro que se transmiten en la misma franja horaria. Sin embargo, con YouTube yo no tengo la limitante. Yo simplemente observo su programación, terminé de ver ese programa y tengo la oportunidad de escuchar el siguiente. Anteriormente no se podía porque a través de la radio, de la onda hertziana, o escuchaba uno o escuchaba otro. Claro, ahora tú tienes la oportunidad de sencillamente en tiempo diferido decir, bueno, como ellos lo subieron y ya subieron otro programa, tú dices, déjame ver este y después cuando termina, entra al otro canal y ve el otro. Esa es realmente la facilidad que le da. Ese es el mundo de hoy. El mundo de hoy ya se ha transformado. Miren, y eso le ha generado una zona de confort a la gente. Déjenme decirle una cosa. Hoy yo tuve una actividad, muchas actividades, y estuve hablando con una persona, un extranjero que vino de una universidad colombiana y sencillamente vino a firmar un acuerdo a la universidad. Y él dice que sus profesores que antes se oponían a la virtualidad, ahora ya no quieren regresar a la presencialidad. Por la comodidad. Por la comodidad, sencillamente. Cada uno de nosotros estamos en nuestra casa y tú puedes coger una tacita de café o un juguito y te lo tomas
Pero tú no puedes hacer eso si estás desplazado en la universidad o estás en un lugar donde hay muchas limitaciones. De manera que también esto ha generado una zona de confort, de tranquilidad. Los mismos estudiantes, por ejemplo, que yo tengo estudiantes que tenían dificultad, una clase a las 6 de la tarde, salían a las 5, con los tapones, no podían llegar, entonces ya había dificultad. Ahora no, ahora cuando yo abro la plataforma y me comunico con los estudiantes, el estudiante, profesor, usted me excusa, pero yo estoy en mi trabajo, pero le está escuchando, él no se ha perdido la clase, él ha dicho presente. Entonces, siempre, y ustedes como jóvenes en sus proyectos de vida, en sus proyectos económicos, siempre vean, nunca miren que las cosas son fracasos. Siempre vean los fracasos, entre comillas, como una oportunidad. Siempre es así. Siempre hay un espacio para crecer. Siempre hay un espacio para mejorar. Siempre hay un espacio para uno sencillamente acomodar las cosas hacia los objetivos que uno se traza en el largo plazo. Lo importante es, como siempre uno, como dice el dicho, nunca parar, siempre hacia adelante, aunque sea lento, pero sin pausa. Y eso, yo se lo digo por el hecho, porque el tiempo tiene un coste de oportunidad, el tiempo tiene un valor, y las cosas hay que hacerlas siempre, cuando uno tiene las fuerzas, cuando uno tiene el vigor, cuando uno tiene las esperanzas. Y yo creo que con eso uno sale adelante. Doctor Ciriaco, usted sabe que al inicio de la conversación usted dijo algo que fue clave realmente cuando lo estaba exponiendo, que usted habló de no ver la cosa como una disminución, sino como una oportunidad. Y eso me recordó a que con mi compañero Joel nosotros teníamos mucho tiempo tratando de hacer una plataforma, pero eso de llevarlo a la radio era un tema. Y el tema más grande es que él vive en Barahona, él está ahora mismo en Barahona y yo estoy aquí en Santo Domingo. Sin embargo, a raíz de la pandemia, con todo esto de la plataforma, mire lo cómodo que ha resultado. Ya como nosotros tenemos el canal casi con un año, los suscriptores, y él sigue en Barahona y yo sigo aquí en Santo Domingo. Y tú sabes, Curison, que, por ejemplo, yo soy profesor viajero y precisamente viajo a Barahona. Siempre he viajado a Barahona. Viajaba los viernes, ya sábado, pero cuando fui director de escuela solamente me quedaba los viernes. Y siendo vicedecano antes de la pandemia, viajaba a Barahona los sábados. Y tengo asignatura precisamente los sábados con estudiantes de Barahona prácticamente todo el día. Y déjame decirte lo siguiente, algo muy interesante. Cuando yo abro la plataforma, la videoconferencia, entonces que yo le digo a los chicos y a las chicas y se presenten, uno está en Santo Domingo, el otro está en Barahona, el otro está en San Juan, y todos estamos juntos en un punto convergente. Algo que no era posible anteriormente. Algo que no era posible, algo que no era posible. Entonces, yo creo que siempre, y es una expresión que nosotros tenemos que internalizarla en nuestro proyecto de vida. Señores, siempre veamos las cosas en términos de oportunidades. Claro, evidentemente que uno siempre trata de hacer un esfuerzo. Yo como economista, cuando por lo menos doy algún tipo de declaraciones, es para que el gobierno o los gobiernos que estén ahí traten de hacer las cosas siempre bien, que traten de establecer oportunidades, que traten de establecer facilidades a la gente para que la gente se pueda desarrollar. Que ustedes, por ejemplo, si tienen que ir a un banco a buscar un préstamo para fines de expansión, que se le dé las mismas oportunidades y la misma facilidad, porque eso es lo que hace también avanzar la economía. El hecho de que exista una oportunidad abierta para todo el mundo, no importa de la clase social donde usted provenga, sino que usted sienta que las políticas del gobierno y las políticas públicas que emanan del gobierno sean políticas públicas totalmente abiertas a todo el mundo y que lo trate en igualdad de condiciones. Y eso es lo que genera una sociedad mucho mayor
cohesionada socialmente, fortalece la democracia y también expande el crecimiento de la economía. Se genera más negocio, la gente se vincula más y obviamente genera todo un proceso, no vamos a decir estos procesos dañinos, no, sino procesos virtuosos, no procesos que en cierta manera te generan un círculo vicioso, como dicen, sino virtuoso. Y eso permite que la economía crezca, eso permite que se genere empleo, eso permite que mejoren los salarios, eso permite incluso que la juventud se sienta bien donde vive. Doctor Doctor, Siriaco, déjame hacer una pregunta, Cristian. Antes de salir de esto de la virtualización y que estamos hablando de los medios y que estamos hablando Sí. de canales de YouTube, de plataformas virtuales, ¿qué le convendría más? ¿Qué sería más conveniente para el gobierno dominicano? Fiscalizar, tratar de fiscalizar los medios virtuales o tomar en cuenta que a través de medios virtuales, uno que tiene plataforma, y nosotros somos una plataforma pequeña, pero plataformas grandes, por ejemplo, dan empleomanía, se pagan impuestos. Si yo genero dinero de mi plataforma, aunque no pague directamente de la plataforma un impuesto, ya sea por las compras, porque tengo una mayor adquisición económica, por las compras de productos y de servicios, yo genero impuestos, pago impuestos. Entonces, al final, ¿qué sería de mayor conveniencia? ¿Fiscalizar directamente la plataforma o permitir una mayor adquisición económica a quienes trabajamos en la plataforma y que podamos elevar el nivel y por lo tanto terminar hasta pagando TCS y todo eso? Mira, tú sabes que yo no soy muy partidario. En primer lugar, es difícil tú darle seguimiento a las plataformas, porque hay muchos elementos que influyen que el gobierno no lo controla. Y es un tanto, no es tan fácil, y eso no ha sido solamente en la República Dominicana, sino en otros países, tratar de ponerles impuestos a las plataformas o fiscalizarlas. Entonces, yo lo que creo es que el crecimiento que han tenido las plataformas digitales, que para mí ha sido beneficiosa, para mí han democratizado todas las actividades. Como tú dices, Joel, han generado empleo, generan, porque tú, por ejemplo, en la medida que ustedes se expanden, también ustedes hacen uso de otros servicios. Claro, por ejemplo, Y editores de video, claro, diseñador editores, gráfico. claro, diseñador gráfico, Tengo editor que de video. pagar internet y pagar los impuestos a Claro, Claro. claro, claro. Entonces, solamente pagando el internet que nosotros usamos cuando entramos a una plataforma digital, eso le da más, muy bien, más capacidad a las grandes empresas que son proveedoras de internet. Claro, Vivas, Altiz. Altiz, y entonces esos son grandes, se convierten incluso en grandes captadoras de ingresos de forma indirecta y el Estado recibe más recursos de esas empresas. Porque ¿cuánto tú pagas, por ejemplo, por el servicio de internet? Mira, uno de los servicios más costosos que hay en América Latina es en el país. El tema de las telecomunicaciones o cuando tú usas un celular que tiene internet, pagas un 18% de ITEVIS, pagas un 10% de selectivo al consumo. Oye bien, estamos hablando de un 28% más un 2% que nos cobran por las contribuciones a el Indotel. Estamos diciendo que el servicio de las telecomunicaciones en la República Dominicana tiene un 30% de impuestos. Entonces, cuando nosotros hacemos uso, ustedes hacen uso constante de sus plataformas, están pagando de los impuestos más caros que hay de forma indirecta. Y además, están generando empleo, porque es una cadena de suministro que ustedes plantean. No solamente es Joel o
Curazon que está sencillamente interactuando, es que ustedes también han contratado servicios y esa contratación de servicios ustedes están pagando, ¿verdad? Entonces, eso verdaderamente. Y cuando tú le sumas eso, que también hay un servicio de energía eléctrica que también se incrementa y que también se está pagando y que el gobierno se beneficia, entonces ahí evidentemente que yo creo que no es beneficioso para mí que el gobierno fiscalice o le ponga impuesto a las plataformas digitales. Sería estrangular, ¿no? Curison. Doctor Ciriaco, ya que usted entró en un tema que cada vez que se habla de economía, obligatoriamente tenemos que entrar en el ámbito político, porque de ahí se rige una nación. Claro. Y a propósito de que yo he leído muchos de sus artículos referente al tema, sería bueno que para todos los oyentes de esta plataforma sepan cuál es su opinión referente a esto. Mire, bien sabido que la última reforma fiscal que se hizo, como siempre, afectó más al bolsillo del pobre que al del más pudiente, por así decirlo. Y luego, recuerda, creo que todos recordamos que en el 2016 se habló de que era necesaria la implementación de una reforma fiscal. Eso por una cuestión política de que podría afectar una candidatura, eso se fue divariando y al final eso quedó en el olvido, pero indudablemente ya se ve de que debe haber una reforma fiscal. Entonces, a propósito de los ingresos versus el gasto que tiene el Estado, doctor Ciriaco, ¿es viable actualmente una reforma fiscal? Mira, tú sabes que yo tengo una posición tanto muy diferente a los economistas, mis colegas. Generalmente los economistas, cuando tú lo escuchas, los colegas míos, dicen, bueno, hay una crisis. Entonces dicen, este es el momento para hacer las reformas fiscales. Y yo parto siempre de un ejemplo del campo de la medicina. Nosotros debemos siempre de prevenir. Tenemos que ir al médico. Aunque seamos jóvenes, aunque ustedes sean jóvenes, deben de ir al médico por lo menos una vez al año, hacerse un chequeo, porque eso sencillamente lo que hace es que previene situaciones. Nunca debemos de ir al médico cuando ya estamos muy enfermos. Entonces, ¿qué ocurre? La economía dominicana es como un paciente que tuvo una crisis muy fuerte, una crisis de salud en el año 2020 y se ha venido recuperando poco a poco. Y yo le pregunto a ustedes, generalmente cuando un paciente se está recuperando, hay que dejarlo que se recupere para después usted exigirle que saque músculos, ¿verdad? Claro. Que haga ese ejercicio fuerte. Entonces yo creo que el gobierno debería esperar un poquito más para hacer una gran reforma como se establece en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Tú sabes por qué? Porque se puede correr el riesgo de que si el gobierno aumenta impuestos ahora, en esta coyuntura, cuando la gente en muchos casos dice, bueno, que el precio del pollo subió, que el precio del pan subió, que el precio de tal cosa subió. Entonces, si tú en esta coyuntura, tú dices que va a hacer una reforma fiscal, al final, Curison y Joel, una reforma fiscal implica aumento de impuestos, implica aumento de precios. Entonces la gente se va a quejar. Y si la gente se queja y mucha gente que no ha recuperado sus empleos, entonces esta situación podría traer como consecuencia una crispación de una parte de la población y traer situaciones sencillamente de protestas masivas en la calle. Entonces yo lo que creo que hay que mantener y tener mucho cuidado en ese sentido. Yo lo que creo que si el gobierno quiere más recursos, en primer lugar, que siga combatiendo la evasión fiscal. En segundo lugar, que mejore la eficiencia en el gasto público, que lo ha venido haciendo bien en ese sentido, porque ha conseguido recursos a través de eso. Y
que en caso de que quiera hacer una reforma fiscal o tributaria, que la haga de muy baja intensidad, sin afectar la canasta de los más pobres, sin afectar la canasta de alimentos, porque eso evidentemente afecta a los más pobres, eso impacta a los más pobres, y hay que evitar precisamente ante esta situación que todavía la economía no se ha recuperado de pleno, sino que viene recuperándose, pero todavía le falta. Entonces, ante esa situación podría traer como consecuencia situaciones en las cuales la gente se crispa porque la gente no ha recuperado, hay gente que no ha recuperado su empleo y entonces eso puede traer como consecuencia muchos problemas. Doctor, usted está hablando de que estas situaciones que hemos venido presentando, esta posible reforma también, evidentemente afecta a la clase baja o la clase pobre de nuestro país. Pero con esto de la pandemia, quienes tenían negocio, o sea, la clase media de la República Dominicana, que en un tiempo tuvo un gran crecimiento, pero luego de la pandemia se ha frenado todo. Muchos han ido, inclusive a la quiebra. ¿Es la clase pobre o la clase media más afectada por todo esto que hemos venido presentando, del encierro, de la pandemia, del toque de queda, cuando hay personas de nivel medio donde se ven que sus negocios han tenido que cerrarlo por una cuestión de horario? Mira, obviamente que es la clase media que se ha visto más afectada, sin lugar a dudas, porque los más pobres, el gobierno le da a través de los programas que tiene, del programa Quédate en Casa, ahora se llama Supérate, le da un cheque generalmente de 5,000 pesos todos los meses, le pagan bono luz, le pagan bono gas y le pagan tarjeta Comer el Primero, pero a una clase media no le dan eso. Y le siguen cobrando impuesto igual. Claro, entonces una clase media que tenía un negocito, y entonces ese negocito se fue a pique. Supongamos una clase media que tenía un pequeño restaurante, como yo conozco. Se cerró ese restaurante. ¿Por qué? Porque había un confinamiento social. No se podía abrir. Entonces se cerró y quebró. Esa persona tenía un préstamo con el banco. El banco supuestamente le dio una gracia de 3 meses, pero después le siguió cobrando muchísimo dinero. Y él le decía, pero ¿cómo es posible? Yo no te puedo pagar porque el negocio mío se fue a pique. Entonces, esos son de los dramas que ha generado la pandemia y que en la clase media y que no hay programas de apoyo a la clase media. De manera que, respondiendo a tu pregunta, es obvio que el sector de clase media ha sido el sector más perjudicado en esta crisis de la pandemia y en la pospandemia. Yéndome por esa misma vertiente de la clase media. A Curison no le gusta que yo toque mucho este tema de Nayib Bukele y eso, porque siempre terminamos en discusión. Pero un país como El Salvador, un país que tiene una economía inferior a la de República Dominicana. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele se empantalonó en esto de las pandemias y se enfrentó a la clase de empresarial, enfrentándole, diciéndole, no, hay que subsidiar, tienen que representar al pueblo, tienen que ayudar a aupar al pueblo. ¿Qué impidió a República Dominicana, teniendo una mejor economía que El Salvador, que hicieran acciones como esa, que evidentemente iban a beneficiar a una clase media y no dejarla caer, como usted mismo plantea, por ejemplo, de personas que tienen que pagar su carro, pagar un alquiler de un local donde no se está generando dinero? ¿Qué le impidió al gobierno dominicano no necesariamente tomar una acción tan radical, pero por lo menos semejante? Mira, en realidad yo creo que hay que apostar al desafío.
hay que hacer apuesta al futuro, hay que arriesgarse. Y yo creo que una de las características del presidente Bukele ha sido precisamente que se ha arriesgado y ha apostado. Por ejemplo, eso que tú dices, e incluso fue de los primeros mandatarios en plena crisis que construyó una zona, un hospital móvil inmenso, precisamente previendo que podían venir muchos problemas de gente con COVID y problemas respiratorios. Eso fue una de las primeras acciones que hizo el presidente Bukele. Pero recientemente ha hecho una bastante importante que no sabemos dónde va a parar eso, que es asumir como moneda el Bitcoin. Sí. Entonces, fíjate, y te digo eso porque eso tiene muchas repercusiones económicas. No es lo mismo tú asumir el Bitcoin que tú crear una propia moneda digital de tu banco central que tú la controlas, porque tú no controlas el Bitcoin. Y él lo asume precisamente como un proyecto monetario. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el presidente Bukele tiene una forma de enfrentar los problemas a través del desafío. Y aquí los gobernantes son muy conservadores. Y esa es la diferencia que puede haber entre las acciones que tomó Nayib Bukele y las acciones que se han tomado en el país, desde incluso el gobierno pasado hasta el gobierno actual. Doctor Siriaco, ya para ir concluyendo, realmente es una pregunta que la han discutido muchos economistas y en muchos programas, pero nosotros aprovechando la presencia de su experiencia tan amplia en el campo de la economía, no está de más hacer la pregunta. ¿Sería la entrega del 30% de las AFP viable para la economía dominicana? Es decir, ¿esto dinamizaría realmente la economía o en su defecto no tendría ningún impacto dentro de la economía dominicana? No, no, obviamente. En primer lugar, todo el que tiene dinero en el sistema de capitalización individual tiene derecho a esos recursos porque son de ellos. En segundo lugar, es obvio que cualquier monto que tú le des, y en este caso estamos hablando del 30% de 750 mil millones de pesos, estamos hablando de alrededor de más de 200 mil, casi 240 mil millones, que van a dinamizar la economía. Eso no se niega de que la economía se dinamice. Hay riesgos en el sentido de que todo ese dinero puede traer como consecuencia incremento de precios. Tú sabes que estamos viviendo una inflación en estos momentos de alimentos. Hay muchos precios que se han incrementado. Entonces, cuando tú le das en esta coyuntura más plata a la gente va a comprar más. La gente va a comprar más vehículos, porque eso es lo que pasó en Chile. La gente, en Chile se está discutiendo un cuarto retiro. Y los 3 retiros que le han hecho a las AFP, evidentemente que han dinamizado la economía, pero también eso ha traído como consecuencia que los precios se hayan incrementado, porque la gente ha dedicado gran parte de esos recursos a comprar carros, a comprar vivienda, apartamento, a comprar muchísimos utensilios de la casa. Y todo eso evidentemente que genera una mayor demanda, y cuando hay mayor demanda que oferta, te genera incremento de los precios. O sea que la crítica que uno le puede hacer no es por el hecho de que dinamice o no dinamice la economía, sí la dinamiza. Y en segundo lugar, yo pienso que cada quien tiene derecho a darle uso a sus recursos. Ahora, la otra cara de la moneda, y te estoy hablando y te he dicho las ventajas, pero la otra cara de la moneda es que luego, cuando tú retiras el 30% y supongamos que no te pasa nada, cuando tú te vayas a retirar, tus pensiones que tú vas a recibir va a ser mucho menor de la que vas a recibir. Entonces, esos son los pros y los contras, que la gente tiene que tomar esa decisión, y la decisión que tiene que tomar la gente depende de ellos mismos en ese sentido. Entonces, yo te he puesto como profesor
como conocedor del tema, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Sí, pero eso mismo, doctor, por ejemplo, nosotros como jóvenes, quizá yo diga, yo todavía tengo tiempo de seguir acumulando. Sin embargo, una persona de una edad más avanzada, evidentemente tiene el tiempo más corto. No tendría eso que llevar esta decisión del 30% de la AFP a un referéndum para nosotros tomar la decisión de si es conveniente o no. Yo siempre he pensado que, claro, está la figura de referéndum, pero yo lo que he pensado que el gobierno lo que tuvo que hacer sencillamente fue, bueno, ¿cuáles son aquellos que tienen capacidad para recibir el 30%? Sencillamente tanto. Entonces, en vez de sacarlo, yo se lo doy, como Estado. O sea, por rango de edad. Sí, sí, y entonces, como hizo Trump, como hizo el presidente Trump en los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué las remesas se han incrementado en la República Dominicana? Porque desde la administración de Trump, cuando pasó la pandemia, cuando llegó la pandemia, Estados Unidos lo que hizo fue que agarró y a las familias que tenían ingresos, gente pobre, porque la gente pobre en Estados Unidos son aquellos que tenían ingresos o tienen ingresos de $75,000 hacia abajo anuales. Entonces el gobierno agarró y a toda esa gente le enviaba un cheque a su casa. Cuando el presidente Trump era de $900 y cuando el presidente Biden era de $1,400. Sin trabajar, sencillamente para que gastara. Entonces en Estados Unidos, por eso muchos dominicanos, muchas familias dominicanas se vieron con muchos recursos. Entonces esos recursos los enviaban para la República Dominicana, igual que los mexicanos. Y todo eso Trump lo hizo y el presidente Biden lo ha hecho también para precisamente evitar que esas familias sacaran de sus ahorros. Entonces aquí se pudo haber hecho eso, decir, mira, no saque el 30%, yo te voy a mantener durante los próximos 8 meses o el próximo año. Yo le doy un cheque de 15,000 pesos mensualmente, Un incentivo. 10,000 pesos. Incentivo. Entonces, esa era la opción correcta que había que hacer. Doctor Siriaco, ya para ir concluyendo. No, ya esa es la última, tenemos el tiempo encima. Porque ya tenemos el tiempo encima. Sabemos que actualmente usted está como vicedecano en la Facultad de Economía y prontamente ya tiene sus aspiraciones como decano. He visto, ya que le sigo en Instagram y en todas las redes sociales, muchas de sus propuestas, las cuales me parecen interesantes. De hecho, vi una que me pareció en lo personal muy interesante, que es la de un nuevo grado en cuanto a la preparación del comercio aduanal. Es un campo muy amplio que realmente cuando uno está estudiando la economía, por más que uno trata de entenderlo, siempre se queda con lo de arriba porque es muy profunda la materia. Lo superficial. Sí, superficial, y vi que usted la tiene ya como una especialidad. Entonces, dentro de toda su propuesta, ¿qué veríamos dentro de la Facultad de Economía cuando lo tengamos usted como decano en sus aspiraciones? Mira, Curioso, nosotros hemos presentado y estamos presentando una propuesta para construir, para fomentar, continuar cosas que se han hecho ya, evidentemente, pero también para seguir construyendo una facultad del siglo XXI. Y dentro de esa visión, nosotros queremos reforzar el grado con nuevas carreras. Por ejemplo, nosotros vamos a fomentar la carrera de negocios internacionales, en primer lugar. Algo que incluso en otras universidades en el país están ya, la tienen, y prácticamente la mayoría de las universidades del mundo tienen esa carrera porque los negocios internacionales prácticamente forman parte de todo este proceso de globalización y la UAS como universidad pública no se puede quedar atrás. Pero también está la carrera de aduanas y comercio exterior. Y esas carreras nosotros las vamos a ofrecer en todos los lugares donde hay puertos. El caso de Barahona, el caso de Samaná,
el caso de San Pedro de Macorís. Perdón, doctor, ¿qué carrera sería esa? Esa sería aduanas y comercio exterior. Bien, pero continúe. concomitantemente con eso también, nosotros vamos a crear una carrera que se llama Ciencia de los Datos, tan importante, que estará vinculada con la Escuela de Estadística. Ciencia de los Datos hoy en día es que hoy se habla de la inteligencia artificial, de las redes sociales, se habla de la programación. Los chicos, los jóvenes, ustedes tienen que aprender precisamente el manejo de los datos en un mundo donde la información, los datos, la inteligencia artificial es lo que está predominando. Esas son carreras nuevas que le va a abrir a ustedes nuevos campos, que no son las carreras tradicionales que algunas veces la gente dice, no, pero contabilidad, bueno, economía, bueno, administración, bueno, yo quiero cosas nuevas, yo quiero cosas que me conecten con la tecnología, con el nuevo mundo, con la tecnología. Nosotros tenemos eso y ya están listas. Eso es sencillamente someterla al Consejo Universitario. Nosotros lo hemos trabajado desde hace años, pero también como contrapartida a eso, en maestría vamos a abrir la carrera de gestión de puertos y centros logísticos. Este país es un centro logístico por su ubicación en el mundo, equidistante de Estados Unidos, a 9 horas de Europa. Prácticamente la República Dominicana está en el ombligo del mundo. Y vamos nosotros a crear precisamente esa maestría para que los jóvenes que salgan, que quieran ser expertos en gestión de puertos, en centros logísticos, que puedan encontrar trabajo rápidamente, van a tener esa oportunidad. Pero también vamos a crear una especie de observatorio del turismo en la República Dominicana para darle seguimiento a las actividades turísticas en los principales polos turísticos, en el polo del sur, en el polo del norte, en el polo del este. Hay que seguir desarrollando, hay que desarrollar el polo del sur. Es el polo más importante, donde están las playas incluso naturales mejores en la República Dominicana, donde casi no llueve, donde haya una infraestructura, hay puertos, hay carreteras, hay de todo, pero hace falta un poco más para desarrollar. Una vez se desarrolle Pedernales, se va a desarrollar Barahona, se va a desarrollar San Juan. San Juan va a producir los alimentos que toda esa zona va a demandar. Pero las universidades tienen que jugar un rol importante. Tenemos que generar la capacidad de recursos humanos para cuando eso se desarrolle y vengan las empresas del extranjero, ya ustedes estén preparados. Eso nosotros lo vamos a fomentar a partir de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la facultad que yo le llamo la Facultad del Siglo XXI. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Una conversación súper interesante, muy productiva, muy beneficiosa para el aprendizaje. Lamentablemente no tenemos más tiempo porque me gustó esa parte de que República Dominicana está en el ombligo del mundo. ¿Por qué me gustó? Porque récord del Canal de Panamá. O sea, si nosotros tuviésemos la capacidad de saber nuestra ubicación geográfica y aprovecharla, la economía evidentemente en República Dominicana se incrementaría. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, muy beneficioso. Espero que las personas que ven este video se motiven a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios y que esta conversación con usted le haya sido de beneficio. Curison. Muchas gracias, Joel, y muchas gracias, Curison. Doctor Ciriaco, antes de terminar, diga el nombre de su plataforma y también la de Instagram para que le sigan. Ahí estamos en Ciri Cruz 1, ese es básicamente nuestro Instagram. También tenemos un canal, Antonio Ciriaco Cruz, y también obviamente Facebook, y me pueden buscar por Antonio Ciriaco. Esas son mis plataformas prácticamente. De todos modos, la estaremos poniendo ahí en el video para que las personas conozcan de su propuesta, ¿verdad?
Claro. en el Departamento de Economía que usted está Claro. aspirando en la UAS y para que le den seguimiento porque sus propuestas están bastante interesantes. Muchísimas gracias y doctor, buenas noches. Igualmente, hasta luego y gracias a ustedes, mil gracias por su oportunidad. Hasta luego. Bien. Bueno.